Razones, más razones fundamentales dan como resultado que el mentiroso caiga lo más pronto y caiga mucho antes de lo que piensa que su mentira va a durar. El Ecuador frente al espejo de Grecia, el laberinto de la deuda pública. Hay un análisis sobre este tema y es que la economía ecuatoriana, escuchen, se encuentra en un punto de inflexión crítico que exige una mirada honesta y profunda hacia sus finanzas. Con una deuda pública que ha superado la barrera de los 100 mil millones de dólares. La sostenibilidad del sistema fiscal está visto bajo una presión sin precedentes. Esta cifra no es solo un indicador numérico, representa una carga que asfixia la capacidad operativa del Estado y limita oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones. El paralelismo con la crisis griega 2009 no es una exageración retórica, sino una advertencia técnica sobre lo que sucede cuando los compromisos financieros superan la capacidad real de pago de una nación. Y está Alejandro Vanegas, al que lo vamos a ver, que hace un análisis de esto y donde se dice la verdad. ¿Cuánto debemos y cuánto han hecho por el Ecuador? Desde Moreno, Lazo, Noboa, Molano, no han hecho nunca una obra de la que tengamos que sentirnos orgullosos. Vamos a mirar. 100.000 millones de dólares de deuda pública son insostenibles para una economía como la nuestra. Vivimos una gran mentira en relación a la deuda externa. El Ecuador es un país que está sufriendo una crisis fiscal muy seria. Haber pasado de más de 90.000 millones de dólares de deuda pública es grave para los ecuatorianos. El gobierno debe sincerarse y las explicaciones son indispensables para entender qué nos espera en el futuro. En el primer discurso que tuve en la Asamblea Nacional me referí al riesgo de pasar de 100.000 millones de dólares de deuda pública y que ese hecho podría convertir a Ecuador o llevar a Ecuador a una crisis parecida a la de Grecia. 100.000 millones de dólares de deuda pública son insostenibles para una economía como la nuestra. Si ya sentimos la presión fiscal, si ya vivimos los ajustes producto de las decisiones y recomendaciones, que además son imposiciones del Fondo Monetario Internacional, cruzando ese límite de 100.000 millones de dólares, va a ser muy difícil que los ecuatorianos podamos superar, como es necesario, la paralización de los servicios públicos y sobre todo no tengamos la capacidad de poder salir de semejante laberinto que va a ser la deuda pública. Combinada, la deuda interna y la deuda externa del Ecuador. En mi opinión, la alternativa del Ecuador es el progresismo. Tener un gobierno con una visión progresista, opuesta al Fondo Monetario Internacional. No significa pelear con el Fondo Monetario Internacional porque ya está resuelto las obligaciones y los pasivos, pero sí significa entender que los ecuatorianos no pueden seguir sometidos a las condiciones fondomonetaristas. Son muy duras, el costo social es muy elevado. Entonces, debemos girar hacia una visión completamente diferente, que debe ser progresista, que debe ser de centro hacia la izquierda, pero entendiendo de forma positiva que esa visión, el modelo de gestión progresista, no intenta pelearse ni con la empresa privada ni con el mundo, sino atender las necesidades de las grandes mayorías de los ecuatorianos. El escenario actual es el resultado de una crisis fiscal prolongada que ha obligado al país a depender de ajustes estructurales y recomendaciones externas. Según el abogado Alejandro Vanegas Cortázar, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional han marcado la pauta de las decisiones económicas recientes, generando una tensión social palpable. Estos ajustes, aunque buscan estabilizar las cuentas, suelen tener un costo humano elevado, afectando directamente la calidad y continuidad de los servicios públicos esenciales. La paralización de sectores claves es el síntoma más visible de un modelo que prioriza el cumplimiento de pasivos sobre la inversión social. Para salir de este laberinto financiero, se plantea una alternativa basada en el progresismo económico.
entendiendo como una visión de centro-izquierda que no busca el conflicto con el capital privado ni con los organismos internacionales, sino una gestión más humana de la economía. Esta postura sugiere que el gobierno debe sincerarse con la ciudadanía, ofreciendo explicaciones claras sobre el destino de los recursos y los riesgos reales del endeudamiento combinado, interno y externo. La clave reside en encontrar un equilibrio donde las obligaciones financieras no anulen la responsabilidad del Estado de atender a las grandes mayorías. Finalmente, la superación de esta crisis requiere reformas orientadas a la ciencia y eficiencia administrativa y una reducción estratégica de la deuda que no comprometa la paz social. Ecuador necesita un modelo de gestión que, reconociendo la realidad de sus compromisos actuales, logre renegociar condiciones más justas y sostenibles. La meta no es solo pagar lo que se debe, sino garantizar que el sistema fiscal sea una herramienta de crecimiento y no un lastre permanente que condene al país a un ciclo interminable de austeridad y estancamiento. En conclusión, mis amigos queridos, la advertencia es clara. Ecuador no puede permitirse ignorar el volumen de su deuda pública si desea evitar el colapso sistémico. La transición hacia una visión progresista y eficiente ofrece una ruta para humanizar la economía, priorizando las necesidades sociales sin romper con el entorno global. Es imperativo entonces que el debate público pase del escándalo político a la solución técnica y ética, asegurando que el país no termine repitiendo la trágica historia de insolvencia que marcó otras economías en el pasado. Y aquí debemos de ser honestos. Esto no te lo dicen, esto no te lo revelan, porque simplemente esta gente está plagada de sus propios intereses. A ellos no les importa endeudar al país y no pagar la deuda. 10.000 millones les toca pagar. ¿Y ustedes creen que tienen el recurso suficiente? Y eso que el petróleo, del que nadie está hablando, está aproximadamente a $178 o $180 el barril. Pero pregunta, ¿hay una obra acaso que justifique las deudas, que justifique los ingresos petroleros? No. Se han pasado de show en show robándose nuestros recursos, porque eso es exactamente lo que vienen haciendo. Robándose nuestros dineros, porque eso es exactamente lo que están haciendo. El dinero nuestro, el dinero de los ecuatorianos, el dinero de tus hijos, de tus nietos, de tus tataranietos, el dinero del futuro, del estudio, de la salud, en fin. ¿Sabe quién impone todo esto? El imperialismo yanqui. Yo no sé por qué este muchacho es presidente si él no nació en el Ecuador, él nació en Miami. Sin embargo, ahí lo hemos dejado. A veces un amigo colombiano dice, ustedes los ecuatorianos son tontos, a patadas lo hubiésemos sacado si no fuera de origen ecuatoriano, que se haya nacionalizado en Estados Unidos, pero no que nazca en Estados Unidos y se nacionalice en el Ecuador. Ahí hay un candado que hay que romper en la Constitución, es tarea de todos los ecuatorianos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.